Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un miércoles más, arrancando a la 1 en punto, la hora de GBC. Os damos la bienvenida a todas las personas que nos estáis acompañando. Hoy vamos a seguir hablando de verde, como en las últimas sesiones, y vamos a conocer algunos ejemplos de edificios que han tenido una segunda oportunidad, que han sido rehabilitados y han sido certificados con verde o están en proceso de certificarse. Para ello voy a dar paso a mi compañera Yolanda del Rey, que va a presentarnos a las invitadas de hoy. Por mi parte, bueno, como todos los miércoles, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el chat, donde podéis hacer llegar vuestras preguntas a las ponentes, a Alba Campo y a Chiara Monterotti. Y también os recuerdo que la sesión se está grabando y si no podéis quedaros hasta el final, pues estará disponible el vídeo en nuestra página web y en el canal de YouTube. Así que nada, sin más le doy la palabra a Yolanda para que nos presente a nuestras invitadas de hoy. Yolanda. No se te escucha. Ya está. Muchas gracias, Salomé. Bueno, pues como ya he dicho, esta semana os vamos a presentar edificios rehabilitados que se han certificado con verde, ¿vale? Y que han establecido distintas estrategias a la hora de plantear o abordar la rehabilitación sostenible, y unos van a ser edificios de vivienda y el otro es un edificio público. Por lo tanto, las estrategias tanto en uno como en otro son distintas. Los primeros edificios que vamos a ver son dos rehabilitaciones de dos edificios de vivienda, de los tres edificios que tiene registrados con nosotros el promotor Europtral. Están situados en Barcelona. Uno de ellos en la carrer Santa Tecla número 8 y el otro en la calle Rosalía de Castro 35. Han obtenido una valoración de 4 hojas, de las 5 que tenemos como máximo en verde, y nos va a presentar estos edificios y a contarnos esta rehabilitación y su carácter de sostenibilidad Alba Campos, de Cero Consulting, que es una de las evaluadoras que tiene muchísima experiencia con nosotros. Pues nada, cuando quieras, Alba, nos cuentas. Gracias, Yolanda. Pues como ha dicho Yolanda, yo os voy a hablar de la rehabilitación de edificios residenciales. En este caso os voy a presentar todos los edificios que Europtral va a certificar o ha certificado con verde. Son 4 edificios. Ay, perdón. Voy a poner la pantalla completa. Ahora. Son 4 edificios, empezando por la derecha. Este es el que está en una fase más temprana, que aún no está registrado. Está en proyecto básico, está en Madrid, en el barrio Malasaña. El segundo los otros 3 están en Barcelona. El segundo está en calle Rosselló y ahora está en fase de ejecutivo. El tercero está en calle Santa Tecla, que ahora mismo se está construyendo. Y el cuarto está en calle Rosalía de Castro, que ahora mismo ya está en uso. Todos ellos tienen una estrategia de sostenibilidad, o sea, siguen una línea de estrategia muy similar, y por eso he decidido centrar un poco la explicación con Rosalía de Castro, que va a ser el primer edificio residencial rehabilitado verde de España, con un objetivo conseguido de 4 hojas. Vamos a hablar un poco a qué nivel se han rehabilitado estos proyectos, poniendo como ejemplo el proyecto de Rosalía de Castro. Vemos que en general es una rehabilitación integral, donde se han conservado pues, los núcleos de escalera, las fachadas, todos los forjados, y como elementos nuevos, pues las particiones interiores son elementos nuevos para poder generar una mejor distribución de las tipologías de viviendas, todo el aislamiento del envolvente y también todas las ventanas. Un apunte respecto a la eficiencia de los espacios, que sería la relación entre la superficie construida y la superficie útil, es que en muchos casos en rehabilitación los muros de las fachadas, por ejemplo, de los núcleos de escaleras y demás, tienen un espesor mucho más grueso que lo que estamos acostumbrados en obra nueva, y por lo tanto es más difícil llegar a cumplir con los ratios establecidos por verde, aunque en este caso se cumplen parcialmente. Vamos
empezar a hablar de los criterios de parcela y emplazamiento. Rosalía de Castro, en cuanto a transporte, como veis, tiene 4 paradas de bus, cada una con muchas líneas, y además a menos de 50 metros tiene una aparcabicis. Y por otro lado, respecto a los aspectos de servicios y equipamientos, vemos que está muy bien dotado de servicios con sus distintas prioridades, que parece algo muy obvio, pero creo que es muy importante que las certificaciones apoyen este tipo de modelo urbano, que es el que ahora se está trabajando en la actualidad, que va un poco que intenta como romper la estructura urbana del siglo XIX de las ciudades sectorizadas. Ahora pasaremos a hablar de aspectos, digamos, que son propios del edificio, pero que no generan solamente un beneficio para el edificio, sino que generan un beneficio a nivel de barrio o a nivel de ciudad. Empezaremos hablando de que se ha instalado una cubierta ajardinada con plantas autóctonas. Toda la iluminación exterior no genera contaminación lumínica. Y respecto a los pavimentos, todos los pavimentos exteriores son pavimentos fotocatalíticos, es decir, que hacen reaccionar las sustancias contaminantes con la luz para convertirlos con compuestos no tóxicos. Y además, estos mismos pavimentos son acabados que no participan con los efectos isla de calor. Este apartado no es posible en todos los otros edificios que he planteado al principio, ya que tienen que regirse con la normativa de patrimonio, y la normativa de patrimonio obliga a conservar los colores de acabados de fachada y cubierta originales del edificio. En cuanto a energía y atmósfera, vamos a hablar primero de la parte pasiva. Se ha rehabilitado la cubierta con un aislante de lana mineral de 12 centímetros. La fachada posterior y la medianera en contacto con el exterior se le aplica un sate de lana mineral que rompe los puentes térmicos, pero por otro lado la fachada principal se opta por conservar su aspecto original y se trasdosa con lana mineral, asumiendo pues los puentes térmicos que existen en este caso. Durante todo el proyecto se hace un seguimiento de la envolvente, que empieza en fase de proyecto, donde se definen detalladamente las soluciones constructivas, se hace un seguimiento de obra y finalmente se hace una prueba de blower door para valorar la hermeticidad de las viviendas. En cuanto a la parte activa, hablando del sistema de agua caliente sanitaria, pues funciona con aerotermia y con las placas solares térmicas situadas en la cubierta. Respecto a la climatización, hay un fan coil por vivienda y se hace la distribución a todos los espacios de la vivienda. Y en cuanto a las máquinas exteriores, utilizan el refrigerante R32, que es mucho más responsable con el medio ambiente que el R410 que estamos acostumbrados. Y a todo ello, una vez terminada la obra, se hace la puesta en marcha de las instalaciones para verificar que funcionan de una forma eficiente. Valorando un poco, poniendo como ejemplo el gráfico de demanda, en color naranja vemos los resultados de demanda de calefacción y refrigeración de Rosalía de Castro, que los hemos comparado con el edificio de referencia de rehabilitación del CTE en color amarillo y el edificio de referencia de obra nueva del CTE en color verde. Vemos que en los dos casos el edificio de Rosalía la demanda está por debajo del edificio de referencia de obra nueva del CTE. Esto para mí es un dato muy importante. Lo mismo pasa en consumo de energía primaria no renovable y también en emisiones de CO2. Podemos ver que las mejoras respecto al edificio de referencia de rehabilitación son evidentes, ¿no? Hablando de un 68
en demanda, un 84% en energía y un 82% en emisiones de CO2, pero también existen unas mejoras también muy importantes respecto al edificio de referencia de obra nueva. Además, en las zonas comunes, que sería el núcleo de escaleras, el hall y la cubierta, las instalaciones de iluminación son eficientes energéticamente, con un BI inferior a 3, y además se instalan dispositivos de ahorro, en este caso detectores de presencia más sondas de iluminación. Pasando a recursos naturales, primero hablaremos del agua. En todos los elementos sanitarios de las viviendas se consigue un ahorro del 44,2% respecto al edificio de referencia de verde, que es un ahorro muy importante de agua. Además, toda la grifería de los elementos sanitarios es con apertura en frío. Y luego, por la parte del riego, la cubierta jardinada con plantas autóctonas, se consigue un ahorro del 83,3% respecto al edificio de referencia de verde, también un valor muy importante. Además de estos dos consumos, el consumo de riego se cubre con la recogida de agua pluviales que va a parar a un depósito en planta baja que utiliza el agua de la lluvia para el riego. Luego, hablando de materiales, pondremos en valor los materiales reciclados, los materiales obtenidos de recursos sostenibles, los materiales locales y los materiales con bajas emisiones de COPS. Poniendo, por ejemplo, como materiales reciclados, por ejemplo, la tierra vegetal, la grava, incluso el cartón yeso. Como materiales obtenidos de recursos sostenibles, pues todas las maderas, también el cartón yeso, la lana mineral. Como materiales locales, pues todos los petrios, morteros, hormigones, y como materiales con bajas emisiones de COPS y formaldehído, pues las maderas y las pinturas. Respecto al análisis del ciclo de vida, hemos hecho una comparativa también de los impactos de energía primaria no renovable y de potencial de calentamiento global. Este sería el resultado de energía primaria no renovable de Rosalía de Castro, y lo hemos querido comparar en primer lugar respecto al edificio de referencia de verde, pero solamente teniendo en cuenta los materiales nuevos que se aplican en Rosalía de Castro. Por ejemplo, si en Rosalía de Castro el ladrillo de la fachada es existente, por lo tanto no lo hemos tenido en cuenta aquí tampoco. Y compararlo también con el edificio de referencia de obra nueva, es decir, como si el edificio de Rosalía de Castro se hubiera hecho de obra nueva. Entonces, lo mismo con el potencial de calentamiento global, y vemos que existen unas mejoras respecto al edificio de referencia del 18% en energía y del 5% en el potencial de calentamiento global, pero existen unas mejoras muy importantes respecto al edificio de referencia de obra nueva, y aquí estamos hablando de un 71% de mejora de energía y un 21% de mejora del potencial de calentamiento global, que son unos datos desde mi punto de vista muy relevantes. Luego, respecto a calidad del ambiente interior, en este aspecto estamos muy condicionados por las preexistencias del edificio. Este edificio, igual que también los otros tres que he presentado al inicio, se caracterizan por tener más superficie de medianera que de fachada. Son tipologías de edificios muy alargadas y, por tanto, las tipologías de viviendas también lo son, y además todos ellos se encuentran en calles también bastante estrechas. Entonces, empezando por la luz natural, que se evalúa la luz natural en los salones, estos serían los 6 salones de las 6 tipologías que hay en el edificio. Empezando por planta baja, vemos que no se cumple con los objetivos de verde, pero conforme va subiendo, las sombras del entorno van afectando menos a la fachada del edificio, hasta llegar al ático, que se cumple con una calidad de luz natural más que suficiente. En cuanto a la ventilación natural, por lo mismo que acabo de decir de que las tipologías de viviendas
son muy alargadas. En este tipo de edificios rehabilitados es muy difícil cumplir con ventilación cruzada. Entonces, la ventilación natural que se usa en los edificios, o que funciona, más bien dicho, es la unilateral. Y en cuanto a acústica, en estos proyectos hay un esfuerzo para preservar y para enseñar al usuario los elementos preexistentes del edificio, y ese concepto de enseñar la forma constructiva del edificio con cumplir criterios acústicos a veces no suele ser muy compatible. Respecto a los aspectos sociales, en este proyecto en concreto destacar los espacios exteriores privados. Como podemos ver en este caso, los áticos, los dos tienen terraza. También destacar que se cumple con la accesibilidad visual y auditiva, poniendo sistemas de braille en la entrada, en el portero y en cada puerta de las viviendas. Pero también me gustaría comentar que en accesibilidad más bien de movilidad, a veces es muy difícil cumplir en edificios de rehabilitación, ya que no está diseñado el edificio como para que pueda prever un espacio para el ascensor, por ejemplo, o las tipologías tienen unas dimensiones muy restringidas que no pueden absorber según qué dimensiones de baños y demás. Y por último, por lo mismo que acabo de decir de las dimensiones reducidas de las tipologías, para liberar de espacio la cocina, se planteó colocar las lavadoras en cubierta, generando un uso comunitario de lavadoras, que a la vez estaríamos reduciendo instalando 2 lavadoras en lugar de 6, por lo tanto mejorando el análisis del ciclo de vida de la vivienda y reduciendo y dando más espacio a las cocinas. También con una zona de tendedero comunitaria delante. Con un resumen general, pues destacar los valores que ya he comentado de energía, y tenemos que ser conscientes de que podemos exigir a nuestro parque inmobiliario existente a nivel de eficiencia energética mucho más de lo que exige la normativa española, de que debemos ser conscientes de que los impactos ambientales son mucho menores en rehabilitación que en obra nueva, que hay otros impactos como el agua que pueden ser igualmente reducidos en rehabilitación con la misma facilidad que en obra nueva, y que además son totalmente capaces de aportar beneficios a nivel de barrio y ciudad, como por ejemplo zonas verdes con espacios autóctonos, pavimentos fotocatalíticos, que además no participen con la generación de efectos isla de calor, o reducir el impacto de contaminación lumínica. Y otro aspecto muy importante que ahora mismo también le estamos dando más importancia quizá que antes es que en rehabilitación también se pueden asumir perfectamente aspectos sociales como generar espacios comunitarios, o trabajar el tema de acceso universal, o generar espacios exteriores privados. Y con ello concluyo. Muchas gracias, Alba. Estupendo. Vale, pues nuestro siguiente edificio es también una rehabilitación, y es la rehabilitación de la Fábrica del Sol. Este edificio está promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, está situado en el Paseo de Salvat Papaseit 1, y este edificio obtuvo una valoración de 5 As en verde. Nos lo va a presentar Chiara Monterotti, que es la evaluadora que realizó toda la certificación, también con muchísima experiencia con nosotros. Así que cuando quieras, Chiara, te paso. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Se ve mi presentación? Todavía no, pero la estoy preparando. Vale, perfecto. Pues sí, como... Si la puedes poner a pantalla completa, por favor, Chiara.
Sí, ahora mismo. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, ya se ve bien. Gracias. Perfecto. Pues buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hablamos de la Fábrica del Sol, que es el primer edificio en España a haber recibido 5 hojas verde por su rehabilitación. La Fábrica del Sol es un edificio modernista que está en Barcelona, cerca de la playa. Es del 1907 y ahora es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y que a partir de 2001 lo ha rehabilitado en 3 etapas con la intención de hacer que sea un edificio de referencia para la educación ambiental. Antiguamente era un edificio que pertenecía a la empresa de gas de Barcelona. Y así también, ¿no? Un poco el juego de palabras con el nombre, que antes era una fábrica que generaba energía a través del gas y ahora genera energía a través del sol. Y vamos a ver, ha sido rehabilitado por el arquitecto Toni Solanas en 2001, 2007 y también 2016. En 2016 también lo ha ayudado el despacho de arquitectura Betarc con el arquitecto Julio López. Yo he intervenido como asesora y certificadora verde. Vamos a ver, esas son más imágenes del edificio. Se ve muy bien aquí arriba la cubierta del edificio, que digamos el corazón, y también la superficie que capta energía, capta agua, genera, que interactúa más con el exterior. Esta es una imagen de la cubierta aljibe, de la cual hablaremos más después. Aquí debajo hay un aljibe que es un depósito de agua con unos 15 centímetros de agua. Aquí vemos la placa fotovoltaica, la instalación horizontal, y aquí tenemos la instalación vertical. Y esto es digamos, el patio interior que también juega un papel muy importante per el comportamiento bioclimático del edificio. Esta es una descripción general. Seguimos. Ahora un poco para conocer el edificio. Son 2 plantas. Esta es la planta baja. La planta baja tiene más una función abierta al público. Tenemos una sala de musografía que explica experiencia en el ámbito de la ecología urbana, un servicio de documentación para la educación en relación a todo el tema medioambiental, especialmente de la ciudad de Barcelona. Y aquí tenemos un ateneo de fabricación digital, un espacio donde la gente puede ir y fabricar sus propios objetos. Se ofrecen máquinas y aquí un espacio de intercambio, ¿no? O sea, el edificio está entregado a la ecología como espacio, pero también como contenido y actividad que se realizan. La primera planta tiene, digamos, hospita entidades de la sostenibilidad de Barcelona, como Barcelona Més Sostenible y Escolas Més Sostenibles. Bueno, la rehabilitación, un poco como los edificios que ha presentado la compañera anteriormente, ha sido muy conservativa. La estructura estaba bien, pared de carga evidentemente, y se han eliminado la mayoría de tabiques. El espacio estaba muy fragmentado, había muchas habitaciones pequeñitas, alturas diferentes, y se han sacado todos estos tabiques. Y vamos eso es el interior de hace un par de años, acabada la obra. Todo el interior, digamos, en este edificio no solo se ha cuidado el tema de la eficiencia energética y de disminuir la demanda lo más posible, pero se ha cuidado también el tema de la salubridad de los espacios. Se han utilizado materiales que transpiren, que dejen transpirar las paredes, y materiales naturales. Todas las pinturas son ecológicas. La resina utilizada para el hormigón evidentemente no lo es, o sea, no es natural, pero sí es ecológica. Tiene DAP y tiene unas emisiones de compuesto orgánico volátil realmente muy bajas. Por esto ha tenido buena valoración el edificio en todo esto. La iluminación está hecha con paneles LED, aunque, digamos, la iluminación natural es bastante consistente. El edificio no ha obtenido la puntuación de iluminación natural porque, bueno, porque la ventana era la que era
no se podían ampliar, como puede pasar en las rehabilitaciones. Pero vemos, por ejemplo, que hay espacio como este, que es la entrada del edificio, donde se ha aprovechado una luz natural cenital. Bueno, ahora me gustaría enseñar, ¿no? Partir del resultado que ha obtenido el edificio. Un 88,69%, Yolanda me podrá corregir, pero creo que es el resultado más alto obtenido hasta ahora en un edificio, porque efectivamente los arquitectos y el Ayuntamiento de Barcelona siempre han intentado tener una visión global de la sostenibilidad de este edificio. La fábrica del Sol tiene impactos muy bajos en todos los indicadores de verde. Ahora vamos a ver mejor cómo lo ha hecho, ¿no? Aquí se especifica, por ejemplo, emisiones de CO2, tenemos un tercio respecto al edificio de referencia, la energía primaria también es menos de la mitad consumida, el agua potable, bueno, vaya, es un 16% respecto al consumo de un edificio de referencia, y también los residuos se reducen. Desgraciadamente, haber tenido que derivar tanto de ahí que esta valoración no es buena como las otras, pero era como inevitable. Vamos a ver. El tema de la energía. Medidas pasivas. Hemos explicado que, digamos, la Fábrica del Sol, al ser un edificio aislado y tener un patio, garantiza la ventilación cruzada en todas sus estancias. ¿Cómo funciona? El patio juega un papel central porque al tener ventana, todas las estancias dan su cara, de la planta primera dan su cara también al patio, y a través de eso ventila. Hay estas ventanas que son domóticas en la parte alta del patio, que cuando se abren permiten una succión mayor, una velocidad mayor del aire, de la circulación natural, y así, digamos, realmente la gente que usa el edificio dice que prácticamente no tienen que encender el aire acondicionado. Además, en la última reforma del 2016-2017, digamos, aplicaron un invento, que eso de esta chimenea de ventilación. ¿Qué pasa? Prácticamente dentro es hueca, y a tener color negro, con el sol se calienta el área interior y succiona el área interior y aumenta la velocidad de este área, ¿no? Prácticamente ahí han visto que realmente la mejora existe. Luego, otras medidas bioclimáticas, evidentemente el aislamiento por la cara interior del edificio con 6 centímetros de corcho, y las ventanas. Toda la ventana tienen persianas de madera para evitar la entrada excesiva de la radiación solar. Y las ventanas, ¿qué pasó? Al principio se intentó reutilizar las ventanas originarias del edificio, aplicándole un doble vitro, pero bueno, después con el tiempo se notó que eso no era suficiente, y en la última rehabilitación se cambiaron con otras ventanas de madera con protección solar y argón. Vale, la Fábrica del Sol también, eso a nivel de medidas pasivas. Transporte también, cómo se llega al edificio influye en el impacto que genera al edificio. Así que se fomenta el uso de los vehículos eléctricos, porque hay disponibilidad de un cargador eléctrico, y también hay un aparcamiento de bicicletas. Más temas sobre la energía. El uso de las energías renovables. A través de las instalaciones vertical y horizontales que tiene la Fábrica del Sol, se producen, se estiman 30.000 kilovatios hora de energía eléctrica al año, que esto equivale a una reducción del consumo de un 67%. También para todo el tema de calefacción, que
que actualmente es una aerotermia, la aerotermia se apoya en una geotermia. ¿Por qué? Porque se aprovecha el hecho que a 100 metros de profundidad la temperatura del agua es constante, 16-17 grados, y esto ayuda al funcionamiento de la aerotermia. Y si la aerotermia no llega, digamos, ya que el suelo de la planta baja es un suelo radiante, la calefacción por suelo radiante, se puede utilizar la caldera de biomasa. Vamos a ver el tema del agua. A ver, el tema del agua realmente es excelente en la Fábrica del Sol porque, antes que todo, todos los puntos de agua ahorran muchísimo. Por ejemplo, los orinales no usan agua, no hay agua, y evidentemente váteres y grifos de los lavabos usan muy poca agua. La grande novedad es el tema de la cubierta, que es cubierta aljibe, ¿vale? Antiguamente esa era una cubierta catalana, y eliminando, digamos, la capa superior de la cubierta catalana, sin prácticamente reforzar la estructura, se ha podido hacer un aljibe. El aljibe funciona de esta manera. Es el suelo. Las juntas están abiertas, y a través de esta junta filtra el agua de lluvia, ¿no? Aquí. El agua de lluvia que se va acumulando hasta 15 centímetros en este aljibe. El aljibe te permite también que toda la vegetación tenga un autorriego, ¿no? Porque tenemos aquí un tejido que absorbe esta agua y la lleva a la vegetación. Y también esta agua sirve para los váteres. Efectivamente, el agua de los váteres sale un poquito amarillita. Y esto. Y luego, exactamente, y las plantas, evidentemente, son todas autóctonas, también como pide el verde, y tienen necesidades de riego realmente muy bajas. Aparte de eso, también aprovecho para introducir el hecho que son plantas escogidas en manera que siempre haya flores para ayudar las abejas que puedan vivir aquí en este entorno. También hay muchos nidos, se han puesto muchos nidos para diferentes tipos de animales, de pájaros, para ayudar a que haya diversidad de la fauna en la ciudad. Los materiales son, la medida de los posibles, naturales, lo más naturales posible y que transpiran. Por ejemplo, hemos dicho 6 centímetros de corcho, ya desde la primera rehabilitación 2001, por esto la Fábrica del Sol ha sido pionera. Fermacell, que aprovecha, que es un material que transpira, resistente, y para el cual se recicla papel. Y toda la pintura es de cal, interior e exterior, y la madera que se utiliza tiene sello FSC, y también se ha utilizado OSB, que es un material que está, digamos, admitido en la bioconstrucción. Vale, aparte de ser un edificio construido con criterios ecológicos, es un edificio que contribuye a la sensibilización de población joven y menos joven de Barcelona. Es un edificio demostrativo. O sea, el edificio tiene varios espacios para explicar por qué el edificio está ahorrando tanto material y tanta agua. Por ejemplo, aquí se puede ver una parte del suelo radiante. Aquí. Vale, el edificio también ha obtenido 5 puntos por temas de innovación. Y ahora los explico rápidamente. De la chimenea de ventilación ya hemos hablado, que hacer hueca y de color negro ayuda a que se caliente el área interiormente y genere una succión que ayuda a la circulación natural del aire a través del patio. Y esto es realmente muy interesante porque ese es el papel de la vegetación que está en el patio interior de la Fábrica del Sol. ¿Qué pasa? Que todo el sistema de ventilación hace su recambio de aire a través de este patio y pues absorbe
el aire que ha sido limpiada por la vegetación. Y, digamos, la contribución de esta vegetación en la limpieza del aire y generación de oxígeno ha sido monitorada. Se hizo una reunión en este patio con y sin vegetación. 20 personas, 2 horas en este espacio, hablando. Y vemos cómo con la vegetación prácticamente la cantidad de CO2 se ha quedado casi constante, ¿no? Se ha quedado a 400 ppm. Y sin vegetación hemos llegado a 1200 partes por millón. O sea que realmente la vegetación tiene un rol muy, muy importante. Y también la sensación de estar en este ambiente es muy, muy agradable, y esto lo dice también las personas que trabajan dentro de este edificio, lo confirman. También tenemos un captador solar de luz natural, ¿no? Digamos, es un espacio también de experimentación, la fábrica del sol, y a través de una fibra óptica lleva luz natural en el espacio interior. Proyecto de biodiversidad. Como ya hemos introducido, todas las plantas son autóctonas, tienen floración en épocas diferentes, de manera de favorecer la presencia de abejas. Tendremos nidos para diferentes tipos de animales. Y, por último, tema de innovación, el proceso participativo, gracias al cual se ha generado la propuesta de la reforma del 2017. O sea, se han hecho varias reuniones con público experto y no experto, para preguntar a la gente qué quería la fábrica del sol, qué quería experimentar, qué quería ver. Y a partir de ahí la gente pidió, a partir de esto, de esa experiencia, por ejemplo, se ha introducido el tema de las chimeneas en la cubierta. Y bueno, yo creo que con esto ya he explicado bastante bien, y estamos aquí para contestar todas vuestras preguntas. Muchas gracias. ¿Sí? Yolanda, no se te escucha, ¿puedes activar tu micro? Perdón. Ahora. El micro. Nada, muchas gracias, Chiara. Vamos a empezar, si os parece, con las preguntas. Tenemos ya un par de ellas. La primera para Alba, que nos dice que es un grifo con apertura en frío. Explíquese un poquito. Un grifo de apertura en frío es un grifo que cuando lo abres siempre se abre en agua fría. Es decir, un grifo normal cuando vamos a lavarnos las manos o a lavarnos los dientes y demás, sin querer, sin ser conscientes, lo estamos quizá abriendo con una posición que está utilizando agua fría y caliente mezclada a la vez, cuando seguramente en ese momento no tenemos necesidad de utilizar agua caliente. Por lo tanto, no hacer el beneficio que tiene es que no está ahorrando energía, ya que no está haciendo que el agua se caliente para un uso que realmente el agua caliente no es necesaria. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente, que también es para ti. ¿Con qué código técnico se hizo la referencia? Si se hiciera con el de ahora, ¿cambiaría? Se hizo con el código técnico antiguo porque el edificio se hizo con el código técnico antiguo, entonces se cogieron las referencias de ese. Evidentemente, con el código nuevo cambiaría, primero porque en el código nuevo no hay un límite de demanda como tal, entonces la comparativa no se podría hacer a nivel de demanda, y a nivel de energía sí que el código técnico el nuevo es más exigente que el anterior. Entonces la respuesta es que no podríamos hacer una comparativa de la demanda, y que la referencia en cuanto a energía y emisiones de CO2 sería más exigente. Muchas gracias, bien, Alba. Yo te voy a hacer otra pregunta también para que nos expliques un poco en qué consiste un blower door, para que la gente sepa un poquito en qué consiste, qué es lo que mide, un poquito el proceso. Vale, lo que se hace en un blower door es
disminuir o aumentar la presión de dentro de, en este caso, una vivienda. Entonces, cuando vamos a poner el caso de aumentar la presión dentro de la vivienda, el aire lo que va a querer hacer es pasar del interior de la vivienda al exterior para intentar equilibrar las presiones interiores y exteriores. En ese proceso donde la presión se sube a unos 50 pascales, que digamos que es un diferencial de presión poco real, o sea, que no es el habitual cuando estás utilizando la vivienda, estás forzando a que el aire salga por donde pueda. Entonces, allí puedes identificar si las ventanas están bien selladas, si los agujeros de instalaciones están bien sellados, si hay algún defecto de ejecución, y aparte, pues evidentemente hay una máquina que es la que se ve en la presentación que he puesto, que está midiendo cuántas renovaciones de aire hay en la vivienda en ese momento. Y eso, para aumentar o disminuir la presión de la vivienda, lo que se hace es poner como un marco de una lona en la puerta de acceso con un ventilador que, según la posición que lo pongas, si lo pones así o al revés, pues está poniendo aire dentro, por tanto aumentando la presión, o quitándolo y por tanto disminuyéndolo. Y de hecho este tema de blower doors en general como concepto de hermeticidad está ya incluido en el CTE por primera vez con la nueva versión, y va a ser un tema cada vez que va a tener que trabajarse más. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente por eso te lo preguntaba un poco, porque yo creo que es un tipo de pruebas que, bueno, para los que estamos trabajando en el tema de sostenibilidad lo sabemos y conocemos su funcionamiento, pero a estas charlas también asisten muchos estudiantes de arquitectura y creo que para ellos puede ser muy didáctico el que aprendan un poquito qué son este tipo de pruebas. Y la finalidad de eso es que, claro, si la vivienda tiene muchas infiltraciones de aire, todas las infiltraciones no deseadas que se generen de la calle, ese aire frío que entre o demasiado caliente se va a tener que calentar o enfriar. Entonces, al final hay un beneficio, digamos, de disminuir la demanda y por lo tanto el consumo energético, y también económicamente tiene su repercusión, claro. Efectivamente. Además, es que nada más construido el edificio, si no está puesto en marcha, no con una termografía, simplemente no podemos ver esos puntos por donde se nos está yendo el aire, y con esta prueba pues estamos viendo y estamos dándonos cuenta. Es muy importante el realizarla y que nos vayamos acostumbrando a que hay que realizarlo en los edificios y que es un punto más que hay que tener en cuenta. Tenemos otra pregunta que es respecto a una evaluación verde de un edificio nuevo. ¿Es más complicado en rehabilitación cumplir ciertos criterios y alcanzar mejor valoración? O sea, es decir, ¿qué comparativa hay con un edificio nuevo? Aquí cualquiera de las dos me da igual. Si quieres tú, Chiara, que ya estaba comentándonos ahora Alba. Tienes que poner el micro, Chiara. Vale, ya está. Hola. Mira, sí, evidentemente, como ya dije, por la Fábrica del Sol, el tema de, digamos que normalmente la envolvente es la que es, todo el tema de entrada de la luz natural. Esto seguramente es muy difícil cumplirlo, según mi experiencia en rehabilitación, y la entrada del sol, evidentemente, difícil que se cumpla. También esto en el edificio de la ciudad, y tema de accesibilidad también es más difícil cumplirlo. Y no sé, Alba, ¿se te ocurre algo más? Yo creo que he ido comentando alguna cosa, por ejemplo, el tema del efecto isla de calor. Si el edificio está protegido por patrimonio, es una puntuación a la que directamente se puede saltar, o temas de la rehabilitación de la envolvente, que haya temas de patrimonio o un interés, sí, claro, para conservar el aspecto exterior. Entonces,
se opta por trasdosar las fachadas y demás y bueno, se asumen los puentes térmicos en este caso, ¿no? Que quizá en obra nueva irías con un SATE o Claro, en lo que ha pasado en la fábrica del Sol, efectivamente, se tuvo que poner el aislante por dentro, por la cara interior. Y esta rehabilitación es así, y hay que aceptarlo. Efectivamente, sí, hay medidas que en las rehabilitaciones no podemos tomar, es imposible. Pero bueno, como vuestros dos edificios son un ejemplo de que se pueden tomar muchísimas medidas y se puede conseguir muchísimo, o sea que hay que ir con ello. Tenemos más preguntas. Nos preguntan qué medidas se han tenido que tomar en los sistemas de ventilación con el COVID-19. ¿Sabéis de alguna medida que se haya tenido que tomar en los edificios? Entiendo que a lo mejor aquí más un poco hacia ti, Chiara, porque los edificios de viviendas hay... Que yo sepa, yo no tengo información de esto, porque lo que sé es que ahora la fábrica del Sol está cerrada. No sé si han tenido que... Bueno, el sistema de ventilación de la fábrica del Sol es muy bueno y esto ayudará, ¿no? a que el área tenga mucho recambio. No sé si habrá un cambio de filtros. Sí, de todas formas esto ahora mismo es un poco, yo creo que temprano, nos tenemos que acostumbrar, tenemos que adaptarnos y poco a poco se irán implementando esas medidas que sean necesarias para irnos pues adaptando a que tenemos esto aquí y bueno, a ver cómo podemos paliarlo, ¿no? Entonces entiendo que todo esto será un poquito, vendrá ahora a partir de ahora y cuando entren en funcionamiento todos los edificios y empecemos a trabajar todos y volvamos a nuestras oficinas, edificios públicos. Yo lo que espero es que el camino que tomará la arquitectura será de hacer los edificios cada día más salubres. Porque ya sabemos, una buena ventilación natural, el uso de vegetación, la entrada de luz, todo esto ayuda la resistencia del cuerpo humano contra los virus y también disminuye la presencia de virus en el edificio. Espero que el camino que se tome sea esto. Sí, yo creo que ya también nos estamos centrando mucho en la salud, en el tema de la salud en los edificios. Ya nos estábamos centrando y creo que ahora todavía más, ¿no? Sí. Así que bueno. Tenemos más preguntas. ¿Qué supone certificar un edificio rehabilitado en cuanto al aumento de su valor frente a un edificio que no esté certificado? O sea, que si tú certificas un edificio rehabilitado, ¿qué valor le aporta? Entiendo que aquí se refieren un poco al valor también económico del edificio. A ver, era de las dos. La certificación verde en general genera un servicio. Aparte de estimular el sector de la arquitectura a que haya más, a que sea más sostenible, porque una vez que tienes la nota ahí, dice, bueno, no me puedo quedar atrás, ¿no? Eso es una de las estrategias de la certificación. Luego, es una garantía de cara al usuario de que tendrá una cantidad de prestaciones, ¿no? Ahorrará en el uso de la energía, en el uso del agua, será más durable el edificio. Ahora exactamente cuánto sea más caro el edificio, por esto no te lo sé cuantificar, pero seguramente es un plus para un edificio. No sé, vosotros como GBC no sé que habéis podido notar que se aumenta el valor del edificio. No, evidentemente, un edificio que está certificado y está rehabilitado aumenta ese valor y también estamos notando que ya hay gente que cuando va a comprar o alquilar una vivienda y es un edificio que esté rehabilitado y tiene una certificación, no solamente verde, cualquier otra, ya estamos notando que hay gente que los busca, que antes la gente no lo conocía, no se informaba sobre ello y ya sí que la gente está teniendo mucha más conciencia y están empezando a preguntar por cómo está rehabilitado tu edificio y qué características tiene, que creo que es bastante importante. Yo creo que también es muy importante que las certificaciones te dan herramientas para medir. O sea, tú no puedes decir que un edificio es sostenible o que consume poca agua o que no. Entonces, las certificaciones te ayudan a tener unos objetivos, a tener unos valores de referencia, a intentar superarlos y es lo que al final nos ayuda a poder valorar y poner en valor
nuestros edificios de una manera, digamos, técnica, no solamente verbal, sino de una manera justificada y técnica. Y a partir de poder obtener estos valores es cuando tú puedes utilizarlos para potenciar tu edificio, ¿no? Para decir, es que mi edificio cumple con estos requisitos, tiene este tipo de mejoras respecto al CT, respecto al edificio de referencia de verde, respecto a lo que sea, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, cuantificar. A mí varias veces me ha pasado que promotoras hayan introducido mejoras en el edificio gracias al verde. O sea, el verde sugiere esta visión global de la sostenibilidad y se han introducido cosas también muy evidentes de cara al usuario, aumentar la entrada de luz natural, aumentar su confort, el uso de materiales naturales especialmente. Muchas veces los promotores no lo piensan y gracias al verde se introduce muchísimas veces. Sí, es un aprendizaje al final como de todo el equipo, ¿no? Que forma parte del proyecto. ¿Y qué experiencia con vuestros promotores? Por ejemplo, tú, Alba, que estás trabajando con un promotor privado, ¿y qué experiencia tienes? ¿Está muy concienciado y a la hora de implementar las medidas o se las tienes que proponer tú y trabajar? ¿O ya de partida ellos ya tienen un concepto y quieren ya implantar ciertas medidas que ya tienen ellos, vamos, en su cabeza y que quieren? Europtrade en concreto es una inmobiliaria que está muy concienciada, que está muy motivada además, y eso quiere decir que está informada por su parte, o sea que se informa de las cosas por su parte. Siempre están abiertos a propuestas de mejora que nosotros planteemos, pero incluso ellos también aportan propuestas de mejora. Por ejemplo, el promotor leyó un artículo y a partir de allí pusimos lo del pavimento fotocatalítico. Eso es una propuesta de Europtrade, no por nuestra parte, ¿no? Otras sí, digamos que están muy abiertos a plantear cosas, a aprender más sobre el tema. Incluso el depósito de pluviales que hay no cumple con una gran demanda porque el espacio que hay para instalarlo es muy reducido en el hall. Eso. Y entonces no aporta muchísima puntuación para verde, pero el promotor quiso instalarlo igual porque pensaba que era un valor añadido y que con eso se podría cubrir gran parte del riego de la cubierta verde, ¿no? O sea, que hay una conciencia que para mí es muy importante, que va más allá de la puntuación final de la certificación. Perfecto, muy bien. Sí, porque el tuyo, Chiara, al final es del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona está muy implicado con el tema de la sostenibilidad en muchos aspectos y ya de partida pues sí tiene mucho ganado, ¿no? Con eso está muy bien. Sí, sí, efectivamente la certificación de la Fábrica del Sol se hizo al final, cuando todo estaba hecho. Se valoró lo que ya estaba hecho. Pero tengo que decir, con otra promotora con quien trabajo, he tenido la suerte de que la mayoría están muy implicadas con el medio ambiente y están dispuestas a gastarse más para tener un edificio más sostenible. Estupendo. Que ese es el punto, ¿no? Ay, ay. Yo te quería comentar también a ti, Chiara, ese proceso participativo que hizo el ayuntamiento, sí. ¿Un poco en qué consistió? ¿Les hizo encuestas a los vecinos? No, eran reuniones, bueno, a ver, Barcelona Más Sostenible ha impulsado ese trabajo, eran reuniones que se hacían con área temática y se hablaba de un tema cada vez. Por ejemplo, había personas expertas que guiaban un poco el tema, pero un día se habló de agua, un día se habló de energía, un día se habló de materiales, un día de fauna, y a través de como un brainstorming, una reunión, salieron ideas y estas ideas luego algunas se pudieron concretar. No eran encuestas, eran presenciales. Sí, perfecto. Vale.
tenemos aquí otra pregunta que nos dicen, ¿dónde pudieron encontrar corcho de 10 centímetros o menos y qué coste supuso o incremento? No sé La Fábrica del Sol. Exactamente, sí. Uy, esto lo siento, eran 6 centímetros, pero eso se encuentra con facilidad. Yo lo he encontrado para obras mías. ¿Quién fue el proveedor? No lo sé porque esto fue en 2001. No sé qué decirte. Pero por mi propia experiencia, como arquitecta, es bastante fácil de encontrar. Hay muchos proveedores. No sé. Sí, pero se puede utilizar grandes cantidades porque al final el corcho, no sé, tenemos el concepto de que también es un poquito limitado, ¿no? Porque por su producción. ¿O no has tenido problemas en cuanto a volumen? No, en su momento, además, yo creo que no había muchos productores. En 2001 no se encontraron, no tuvieron ningún tipo de problema. Toda la Fábrica del Sol está forrada de corcho. Luego, pero, cuando en la rehabilitación 2016-2017, cuando se hicieron los despachos, las paredes de los despachos se pueden desmontar. O sea, es una estructura de madera y ahí se usó fibra de madera. Para este tipo, para la segunda rehabilitación. Dentro de ese patio que tiene la Fábrica del Sol y todas sus funciones, y tanto las chimeneas también solares que tenéis, el patio habéis podido medir un poco la concentración de CO2, pero el efecto que tienen las chimeneas solares, ¿se ha podido medir mediante una simulación energética o simplemente es por la gente que está dentro, ¿no? Gente que está dentro, no, la simulación energética, no. Nos quedamos con el código técnico, digamos, con cumplir el código técnico y confiamos en lo que dice la gente que lo usa. Sí, bueno, realmente también es lo mejor, ¿no? Es un buen indicador, ¿no? Y que lo noten. Sí, perfecto. Y luego había otra duda que tengo también un poco para las dos, me da igual, es el tema de la reutilización de las aguas grises. Siempre lo estamos promoviendo y estamos incentivándolo, pero creo que es muy difícil de utilizar o también hay normativas municipales que son estrictas y no lo permiten. No sé un poquito ahí en Barcelona, vosotros que trabajáis, cómo está un poquito ahí el tema en este sentido. Si queréis, cuento la experiencia de la Fábrica del Sol, porque claro, un tema es, sabemos la teoría y el otro es la realidad. Cuento una anécdota. ¿Qué pasó? Que la Fábrica del Sol, muy bien, el agua del lavado de manos iba, porque el agua gris que hay en la Fábrica del Sol es esta, ¿no? El lavado de manos, iba en el depósito y llega un momento que aparecen mosquitos. Porque la poca luz que entraba a través de las juntas en el agua, en el aljibe, era suficiente para que se generara mosquito. Pues tuvieron que desconectar el agua del lavado de manos y a no tener este alimento, efectivamente desaparecieron los mosquitos. Sí, quiero decir, bueno, luego también hay una componente pragmática, ¿no? En toda la arquitectura ecológica. Bueno, ir probando, ¿no? La agua gris ahora prácticamente no se recupera. Es muy poca la que se genera. Yo creo que por una parte habría que valorar que hay hay que duplicar la instalación, ¿no? A nivel de bajantes, y por otro lado es algo que nunca he estudiado, pero necesita de productos químicos para poder ser utilizada en los inodoros, ¿no? Entonces creo que habría que hacer un estudio más profundo que ahora no sé valorar sobre el impacto de estos productos químicos, más duplicar la instalación para aguas grises, al final qué equilibrio de beneficio tiene. Yo creo que no hay una valoración absoluta, sino seguramente en función de los proyectos valdrá más la pena o no, según el consumo de aguas grises que pueda haber. Bueno, una componente para mí que es esencial de cara al futuro es que hay que introducir procesos naturales para la limpieza del agua, todo lo más natural posible. Aprendemos de la naturaleza. Hay empresas que lo hacen y hay sistemas de limpieza de esta agua gris
para que se pueda reaprovechar a través de cañas, de plantas o de decantar, ahí la hidroponía, o sea, hay mil soluciones. Para mí cada día más el edificio tiene que ser una máquina que se parezca a la naturaleza, ¿no? Aprovechar los sistemas de la naturaleza, primero porque son muy baratos y porque aportan, ¿no? Aportan. Muy bien. Pues creo que nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los dos. De verdad muy interesante y bueno, pues esperamos que en futuras webinarios o charlas que demos, pues contar con vosotras porque muy interesante todo lo que nos contáis. Claro. Nada, Salomé, te paso y ya creo que cerramos, ¿no? Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues muchas gracias, como decía Yolanda, muchas gracias también a ti, Yolanda, por las preguntas que les has lanzado y por dinamizar la conversación, y a vosotras, Kiara y Alba, por acompañarnos en esta hora de GBC. El miércoles que viene vamos a seguir hablando de verde y lo vamos a hacer con dos edificios singulares también en Barcelona, bueno, en Cataluña. Por un lado, el evaluador acreditado Gerardo Guadel nos mostrará el centro juvenil del Ayuntamiento de Montornès del Vallès. Y después Ricard Santamaría nos explicará la ampliación del Hotel Cugat en Sant Cugat del Vallès, de la que es promotor. Así que esperamos que os resulten muy interesantes estos ejemplos también de edificios sostenibles y certificados con verde, y allí nos vemos. Que tengáis buena semana.